Tengan un muy buen día. Vamos a la clase de lógica simbólica. Vamos a seguir siempre con los conectores lógicos el día de hoy, pero vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos dicho, comenzamos definiendo qué era una proposición. Una proposición no es más que un enunciado que tiene un valor de verdad, es decir, puede ser verdadero o falso, pero no verdadero y falso a la vez. Y habíamos dicho que existían dos tipos de proposiciones, que habían proposiciones atómicas o simples y moleculares o compuestas. Estas moleculares o compuestas estaban formadas por dos atómicas o simples y unidas por lo que llamábamos conectivo lógico. Habíamos visto el primer conectivo lógico, que era la negación, vimos también la disyunción y vimos también la conjunción. El día de hoy vamos a ver la condicional. Entonces la condicional se traduce como sí, entonces. Entonces la condicional se puede representar como P, entonces Q. Sí, P, entonces Q. Llamaremos P, que se llama hipótesis. Esta se llama hipótesis o antecedente. Y Q diremos que se llama conclusión o consecuente. ¿Para qué se utiliza el condicional, verdad? Se puede utilizar para varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para indicar una relación lógica, es decir, en la que el consecuente se deduce lógicamente del antecedente. Se puede emplear también para una relación de causa. Por ejemplo, si Juan deja caer esa piedra, entonces me va a golpear el pie. Pues ahí es una relación de causa. Se puede usar también para comunicar una decisión de parte de la persona que habla. Por ejemplo, si Juan me lanza esa piedra, entonces lo golpearé. Está comunicando una decisión debido a esa acción que van a hacer. Y también puede usarse cuando el consecuente se deduce del antecedente. Por ejemplo, Juan conduce un Ford, entonces Juan guía un automóvil, ¿no? Se deduce. Y por último también se puede emplear sí entonces para efectuar una implicación matemática. Es decir, a veces se usa en una forma humorística o enfática. Por ejemplo, si Juan obtuvo la máxima nota en ese examen, entonces yo soy tío de un mono. Es como una cuestión, una afirmación que es un poco humorística. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las fórmulas del condicional que tenemos aquí. Vamos a decir entonces que las fórmulas del condicional son estas. En este caso, si vemos, solamente en un caso es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces en ese caso es falso. En todos los demás casos la condicional es verdadera. Y también diremos que existen unas variaciones de la condicional. ¿Cuáles son estas variaciones de la condicional? Si tenemos una condicional P, entonces Q, entonces definiremos las siguientes variaciones. Solamente, recuerde que estas variaciones solamente son de la condicional. Estará la recíproca. Si la frase original es P, entonces Q, quiere decir que la recíproca sería Q, entonces P. Cambiamos el antecedente por el consecuente y viceversa. Estaría la segunda variación de la condicional, que sería la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos la inversa de la condicional? La condicional original, pero negando tanto el antecedente como el consecuente. Y la tercera variación de la condicional sería la contrarrecíproca, que en este caso negamos la inversa, sería no Q, perdón, negamos la recíproca, que sería no Q, entonces no P. Esas serían las variaciones. Estas variaciones solamente ocurren en el condicional, en los otros términos no ocurren, no puede decir voy a hallar la inversa de la disyunción, porque no se puede, o voy a hallar la recíproca de la conjunción, porque tampoco se puede. Solo en este caso, que tiene unas características especiales, tiene partes diferentes, es decir, a una parte se le llama hipótesis o antecedente y a la otra es consecuente. Entonces esa terminología solo ocurre para el condicional. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a dejar estas fórmulas aquí.
para trabajar con ella. Recuerde que todavía nos faltaría la contrarrecíproca para tener completos nuestros enlaces. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice el problema. Ejemplo 1. Dice CAP. Este animal es un ave. Y Q sería, este animal tiene alas. Entonces aquí nos dice que encontremos, que escribamos la proposición original con palabras, que escribamos la inversa, la recíproca y la contrarrecíproca. Entonces vamos a ver. Solución. ¿Cuál sería la proposición original? Entonces vamos a decir proposición. Recuerde que vamos a decir que T, entonces Q. Entonces vamos a decir que la proposición es, si este animal es un ave, entonces tiene alas. Esa sería la proposición original. Si este animal es un ave, entonces tiene alas. Ahora vamos a ver cuál sería la recíproca. La recíproca es cambiando el antecedente por el consecuente y el consecuente por el antecedente. Entonces vamos a decir, si este animal tiene alas, entonces es un ave. Vamos a ver entonces ahora cómo sería la inversa. La inversa va a negar la ecuación original. Si usted se fija aquí, siempre es P, siempre es Q, pero la está negando. Entonces vamos a decir, si este animal no es un ave, entonces no tiene alas. Entonces decimos, si este animal no es un ave, entonces no tiene alas. ¿Verdad? Y la última, que sería la contrarrecíproca, voy a borrar aquí. Si vemos la contrarrecíproca, nos dice negando la recíproca. Vamos a negar la recíproca. Entonces, si tenemos que la recíproca es esta, entonces vamos a decir, la contrarrecíproca sería, si este animal no tiene alas, entonces no es un ave. Eso serían, ¿verdad? Ahora, usted también se le puede pedir que lo escriba en símbolos, ¿verdad? Que sería más o menos como la definición que tenemos aquí, ¿verdad? Pero básicamente lo que le piden los problemas es escribir a partir de una oración o a partir de darle las oraciones atómicas o simples, usted va a formar la condicional y sus variaciones, es decir, la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa. También para la condicional se pueden unir todos los enlaces que hemos visto para hacer una tabla de verdad, ¿verdad? También sirve para las tablas de verdad, que serían para esta fórmula. Ahora, ahí, cuando ya vemos todos los enlaces, nosotros la función primordial que tenemos es decir si se trata de una tautología o se trata de una contradicción. Cuando hablamos de tautologías, se refiere a que en una tabla de valor, todos los últimos valores o todo el valor de verdad de toda esa tabla le salen verdaderos. Esa es una tautología, que todos los valores últimos de la tabla de verdad son verdaderos. Y una contradicción significa que todos los valores de verdad que salieron en la última parte de la tabla de verdad son falsos, ¿no? Esa es tautología y contradicción.
Si a usted le dicen, verifique si es una tautología o es una contradicción, entonces usted hace la tabla. Si todos los valores de verdad le salen verdaderos, quiere decir que es una tautología. Si todos los valores de verdad le salen falsos, quiere decir que es una contradicción. Ahora, hay otra definición también que le pueden pedir, ¿va? Cuando le dicen, verifique si son equivalencias lógicas. Ahora, el símbolo para equivalencias lógicas es 3 líneas, ¿va? Entonces vamos a decir, tenemos la definición de tautología, tenemos la definición de contradicción y tenemos la definición también de equivalencia lógica. Y aquí utilizaremos este símbolo. ¿Qué quiere decir una equivalencia lógica? Que una tabla, para la equivalencia lógica se trata de comparar dos tablas. Usted va a comparar una y si los valores de verdad al final le salen iguales a las de la otra tabla, quiere decir que ellas dos son una equivalencia lógica. De otra forma, no. Vamos a hacer una tabla de verdad utilizando los anteriores términos y el condicional. Quedaría pendiente únicamente el bicondicional. Entonces vamos a ver. Construir, ejemplo. Construir la tabla de verdad de P y Q. Si P y Q, entonces P. Y vamos a también decir si es una tautología o una contradicción. Entonces lo primero que hacemos, usted recuerda, para construir tablas de verdad, lo primero que hacíamos es fijarnos cuántas variables tenía. Entonces vamos a ver que aquí solo tenemos 2 variables. Utilizamos la fórmula para ver cuántas líneas va a tener mi tabla de verdad. Entonces vamos a decir que nos saldría 2 a la 2, que son 4 líneas nada más, ¿verdad? Entonces va a ser una tabla sencilla. Tal vez más adelante me puedo conseguir una pizarra más grande para hacer una. Cuando ya veamos todos los enlaces, vamos a hacer una de grandota así para que vean cómo se hace, ¿verdad? Cómo se puede confundir uno también ahí si no va con orden y cuidado. Entonces vamos a decir, tenemos la tabla, tendríamos las variables P, Q, luego P y Q, y luego P y Q, entonces P. Estas serían las columnas de mi tabla. Ahora, las filas de mi tabla van a estar definidas por la fórmula 2 a la n, donde n va a ser el número de variables. Como aquí tenemos 2, entonces quiere decir que van a haber 4 líneas. Solo van a haber 4 líneas. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a decir, la primera fila voy a tomar la mitad de los valores verdaderos y la mitad de los valores falsos. Entonces comenzamos verdadero, verdadero, falso, falso. Y en el segundo tomamos la mitad de la mitad, ¿verdad? Entonces decimos verdadero, falso y verdadero, falso. Ahora, luego hacemos con IVA, P y Q. Entonces vamos a tomar los valores tal cual como están en la fórmula, porque aquí no hay ninguna variable, no se niega ninguna, ¿verdad? Entonces son tal cual. Entonces vamos a decir que para los dos verdaderos, para ese enlace va a ser verdadero y para los demás valores va a ser falso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el condicional? Vamos a tomar este como la hipótesis y este el consecuente. Entonces vamos a tomar este el primer valor y este el segundo valor. Entonces vamos a ver, si el antecedente o la hipótesis es verdadera y el consecuente también es verdadero, entonces me da que es verdadero. Ahora, si el antecedente o hipótesis es falso y el consecuente es verdadero, entonces decimos falso, verdadero, me da verdadero también. En el siguiente me sale que el antecedente me es falso y el consecuente es falso. Entonces en la tabla me dice que si ambos son falsos, el condicional es verdadero. Entonces también es verdadero.
Y en la última, cuando ambos son falsos, ¿verdad? Tanto el antecedente como el consecuente son falsos, entonces decimos que la condicional es verdadera. Entonces, si usted se fija, los valores de verdad que me salieron, todos son verdaderos. Entonces quiere decir que esta es una tautología. Entonces decimos aquí, por lo tanto, es tautología. ¿Verdad? Entonces, esos tres puntitos significan por lo tanto. Vamos a dejar hasta ahí la clase. Yo les voy a mandar una guía de ejercicios de la condicional. Y cuando veamos la bicondicional, vamos a hacer un repaso de todo para hacer un MIT, ¿verdad? Para hacer un repaso de todo. Y poder hacer nuestra primera prueba de lógica, que sería con todos los enlaces lógicos. Entonces, les enviaría un trabajo para que lo desarrollen. Este día también tendrían que enviarme el trabajo anterior. Y quedaríamos así. Entonces, para la próxima clase vamos a ver la bicondicional. Sería eso. Entonces, nos vemos y hagamos ejercicio.